A través de la Biblia nos hemos encontrado con personajes que el Señor usó para la gloria de su nombre. Muchos de estos hombres hicieron hazañas y prodigios delante de la presencia del Señor y delante de su pueblo. Hay personajes como Daniel, que oraron 3 veces al día, personajes como Moisés, que ayunó por 40 días y 40 noches, y todo lo hicieron con un propósito. Estos hombres fueron instrumentos en las manos del Señor, y el Señor los usó con un propósito para hacer un milagro, para hacer un prodigio. Por ejemplo, encontramos la vida de Pedro en el Nuevo Testamento, que por su predicación miles de personas se convirtieron. Esa fue una hazaña y un prodigio que está registrada en la Biblia. Y así a través de la historia, por ejemplo, más acá adelante, en los tiempos de Carlos Wesley, de John Wesley, hombres que a través de sus predicaciones muchas personas se convirtieron. Pero ellos fueron hombres que hicieron hazañas y hicieron sacrificio. Por ejemplo, estos dos hermanos, Wesley, se cree que, o se dice, según la historia, que oraban 2 horas en la mañana y después se iban a predicar el Evangelio. Y así sucesivamente. Y la pregunta que nos hacemos es si el Señor usó personas en los siglos pasados o en los años pasados, ¿será que el Señor aún siga usando personas en estos días? Hoy en esta hora quisiera contarte un testimonio de poder y gloria. ¿Cómo fue mi conversión? ¿Será que el Señor aún sigue usando personas en los años 2000, en el siglo XXI? ¿O será que el Señor ha terminado de hacer su obra y de usar personas como instrumentos para que miles de personas se salven? Hoy quisiera contarte la hazaña, el prodigio, el sacrificio de una mujer que dobló sus rodillas para que un alma se convirtiera. Quédate en esta hora y sé parte de este testimonio y de esta vivencia, y que tu fe tuya crezca y puedas confiar en el Señor Jesucristo. Corría el año 2001, en el año que se cayeron o derribaron las Torres Gemelas por el terrorista Osama Bin Laden. En ese año miraba yo en los noticieros de Atlanta, Estados Unidos está bajo ataque. Me recuerdo que ese día por la mañana nos evacuaron porque se creía que algunos de esos aviones estaría llegando a uno de los edificios de Atlanta y rápidamente nos evacuaron y nos fuimos para nuestra casa. Al final de cuentas ese avión iba para Washington, para la Casa Blanca o el Capitolio, y al final de cuentas ese avión pues cayó en el monte, no llegó allá. Pero en ese año 2001 es cuando sucede el milagro, el prodigio, el cual yo les estoy contando, donde una persona, que es mi madre, se propuso a creerle al Señor por una situación que estaba viviendo su hijo en la ciudad de Atlanta, y ella se aferró a una promesa, se aferró a la presencia del Señor para que su hijo fuera salvado. En el año 2001 me recuerdo que yo estaba viviendo en el pecado, en los vicios, estaba mucho drogándome y estaba tomando demasiado, estaba cayendo en depresión. En ese día o en ese año me recuerdo que me despidieron de mi trabajo, ya no estaba trabajando, y algunos de mis amigos me tuvieron que juntar hasta una limosna o una cooperacha, como decimos los hispanos, y me lo dieron. Me recuerdo que eran como $80 porque yo no tenía ya nada de dinero. Entonces yo estaba llegando a un punto donde por mi vicio y la falta de trabajo estaba viviendo una vida desordenada, una vida de mendigo, por llamarlo de esta manera. Y todas estas noticias las estaba escuchando mi mamá allá donde estaba. Ella vivía en Michigan y le daban las noticias de cómo estaba su hijo viviendo perdidamente en el vicio. Y aparte de eso, pues yo estaba viviendo con mucha aflicción y con mucho dolor. Entonces, en el año 2001, cuando Estados Unidos estaba bajo ataque, mi mamá se propone en la ciudad de Michigan hacer ayunos para el Señor 2 meses, 2 días por semana se iba a consagrar para el Señor, o iba a darle esos 2 días en hacer un desafío y un reto a nuestro Señor Jesucristo. Y se propone 2 días por semana ayunar y orar, y lo haría por 2 meses o por 40 días, no recuerdo realmente por cuánto tiempo mi mamá lo haría.
Y todo eso con la condición de que el Señor tocara la vida de su hijo. O sea, el Señor hiciera un milagro, se convirtiera a su hijo, al Señor Jesucristo. Y además se propuso hacerlo para que la vida de su hijo fuera cambiada. A mi mamá le mortificaba mucho que la familia y los amigos que ella conocía hablaran de mí, que estaba yo viviendo una vida pues desordenada, una vida en pecado delante del Señor y una vida de vicios. Y pues eso molestaba mucho a mi mamá. Pero mi mamá tomó la decisión, tomó las riendas del asunto y se encomendó al Señor. Ahora mi mamá, cuando toma ese desafío y ese reto, mi mamá ya tenía más de 60 años, ya era una anciana. Mi mamá le habían dado ya 2 ataques de corazón o 2 paros cardíacos, y el tercer ataque o paro cardíaco pues ya la persona ya no revive. Entonces mi mamá estaba con eso en contra. También ella tenía diabetes, siempre padeció de la gastritis, colesterol, le dolían sus rodillas. O sea que mi mamá tenía muchos factores en contra, y eso era lo que hacía a veces imposible que ella se consagrara de esa manera en ayuno y oración. El otro factor también que estaba en su contra es que no había una iglesia activa donde ella vivía en Battle Creek, y solamente pues estaba un pastor que hacía cultos creo cada 8 días o cada 15 días. Pero por la falta de RAI mi mamá no iba a los cultos, y pues bueno, los cultos los hacía en su casa, se ponía su grabadora con aquellos cassettes de aquel famosísimo cantante que ya falleció, Tony Sauceda. Y es así como mi mamá sobrevivió esos años en Michigan, pues haciendo cultos en la casa. Y esos eran los factores que estaban en contra de ella. Creo que la única cristiana era ella, de la familia, en cuanto a personas que la rodeaban. Pero ella nunca menguó, siempre creyó en el Señor, siempre tuvo fe en el Señor Jesucristo, y nunca decayó su fe, sino al contrario, siempre ella se mantenía con la esperanza de que un día su familia y sus hijos se iban a convertir al cristianismo. Entonces este es el testimonio que mi mamá dejó en nuestras mentes como familia. Más que nada dejó eso en mi corazón. Eso yo no lo sabía cuando estaba viviendo en Atlanta, pero mi mamá asumió ese reto y esa hazaña para la gloria de su nombre. Entonces, a pesar de todo esto contrario que mi mamá tenía, enfermedades y no un pastor que estaba vigente, no sometida a una iglesia, a pesar de todas estas cosas que estaban en su contra, mi mamá le cree al Señor y se pone a orar y se pone a ayunar por estos 2 meses para que el Señor hiciera un milagro. En esos días, cuando mi mamá está ayunando, que yo no sé, que estoy en Atlanta, pues es cuando mi vida viene en decadencia, pierdo el trabajo, estaba cayendo en depresión, ya empecé a buscar una iglesia a pesar de mi estado de ebriedad, a pesar de estar en confusión, y todas esas cosas que estaban pasando en mi vida, de perder el trabajo, de no tener dinero, de llegar a pedir para una cerveza, creo que eran parte de las oraciones y el sacrificio que mi mamá estaba haciendo en ese momento. O sea que Dios me estaba cerrando las puertas. Yo llegué al punto de estar en una discoteca y no disfrutar de la discoteca, del bar, a pesar de que estudiaba la buena música, a lo mejor muchachos para bailar, pero yo ya no disfrutaba de esos momentos y estaba muy intranquilo. Y llega un punto de mi vida cuando estoy en Atlanta que ya no puedo más. En el apartamento donde estaba viviendo, estaba yo solo, y empezó a decir una voz en mi mente, en mi corazón: arrodíllate, el Señor te puede sacar de esta situación, porque yo estaba muy deprimido. Y otra voz me decía: no lo hagas, porque si lo haces ya no vas a volver a estar en los vicios y en la vida de pecado. Y empezó a luchar, y de repente pues tomé la decisión de ponerme de rodillas en el apartamento donde estaba viviendo, y ahí donde le dije al Señor: te pido que me saques de esta situación que estoy viviendo, de esta vida que estoy pasando. Ya no quiero vivir así, estoy en depresión, me siento triste, yo quiero servirte a ti, y te pido, Señor, que me saques. En ese punto que llegó mi oración, yo no sabía que mi mamá estaba haciendo el ayuno y la oración en Battle Creek, en Michigan, y mi mamá estaba pues fuertemente con eso. Entonces tomo la decisión de dejar Atlanta y venirme a Pearson, Georgia, a 4 horas de Atlanta, porque un amigo me había invitado a trabajar. Acá en Pearson tenía mi familia también cristiana, que también estaban orando por mí y estaban intercediendo para que yo saliera de ese camino de perdición. Y llego a Pearson, dejo Atlanta. Mi mentalidad para cuando llego a Pearson es: me compro un carro y me regreso a Atlanta a seguir viviendo la vida que estaba viviendo.
Y pues bueno, aquí en Pearson solamente vengo y trabajo unos momentos. Un momento, unos meses y me regreso a seguir, me regreso a seguir pues en los bares y en los vicios que tenía. Ese era mi pensamiento, pero Dios tenía otros planes para mí. Dios iba a trabajar en mi corazón, Dios iba a conquistar mi corazón y lo hizo de esa manera. Me recuerdo que cuando me van a recoger a Atlanta, yo ni siquiera estaba en el apartamento donde vivía, estaba con mis amigos, allá me fueron a buscar en la mañana, mi cuñado y mis sobrinas, y me trajeron todavía borracho para acá, para Pearson. Yo venía desvariando. Entonces esa fue la noche que yo pasé con mis amigos allá en Atlanta, donde había estado esa noche, toda la noche y todo el día del sábado tomando. Me trajeron un domingo para Pearson y así fue como me rescataron de allá y me trajeron para acá, para Pearson. Y es aquí donde mi familia me empieza a llevar a la iglesia. Yo como quiera iba por respeto, todavía seguí tomando aquí en esta ciudad. Y al ir a la iglesia me empezó a gustar todo, me empecé a involucrar con los jóvenes, con las familias, empezaban a hacer oraciones y iba por respeto también, y en cierta forma también lo necesitaba y también me gustaba bastante. Y pues bueno, fuimos a la iglesia y de repente el Señor tocó mi corazón, mi vida en un culto. Quise llorar, me redarguyó la conciencia, todas las cosas que yo había hecho de pecado, de maldad empezaron a pasar por mi mente. Y eso tocó mi corazón, la predicación de ese momento. Y a los días estaba con unos muchachos, un líder de jóvenes que estaba en ese momento en la iglesia. Le digo, ¿qué cosa es aceptar a Cristo en tu corazón? Y ellos me explicaron el plan de salvación. Y acepté a Cristo como mi único Salvador. No fue en público, solamente fue con 2 muchachos de testigos. Y después me bauticé. Y para 4 meses que yo venía acá a Pearson, pues ya tengo 20 años viviendo acá de este lado, en el sur de Georgia. Ahora estoy viviendo en la ciudad de Douglas, pero esos 4 meses se convirtieron en 20 años. Entonces cuando pasa todo eso, yo no me doy cuenta que mi mamá está ayunando y está orando por mí. Entonces mi mamá dice que ya llevaba más de un mes ayunando y orando, y ya se iba a llegar el plazo de de lo que ella había prometido al Señor, de 2 meses estar ayunando. Y dice que antes de que se cumpliera el plazo de los 2 meses, mi mamá recibe una llamada para allá a Battle Creek, de mis hermanas que estaban aquí en Pearson, Georgia, diciéndole a mi mamá que Carlos se había convertido al cristianismo y que ya había dejado los vicios y que andaba bien motivado y bien entrado. Mi mamá, cuando recibe esta noticia, pues ni siquiera lo creía, del milagro que el Señor había hecho y cómo yo había sido transformado, yo estaba siendo cambiado de pasar de una vida de tinieblas a una vida de luz, la luz admirable de Cristo. Y fue así como mi mamá honró al Señor, y a pesar de que todavía le faltaban algunos días para concluir el plazo, mi mamá dijo, pues voy a terminar el plazo de 2 meses de ayuno y oración, porque aunque el Señor haya terminado o haya concluido la obra de que mi hijo fue salvo, como quiera yo voy a terminar lo que yo cumplí. Mi mamá termina los 2 meses de ayuno y oración, a pesar de las cosas que estaban en contra, como les dije en un principio, y pues bueno, sucede el milagro. Entonces todo esto que yo estaba viviendo en Atlanta, de vicios y mal, estando en depresión, y todo esto que se vivió de la movida de Atlanta para acá, para Pearson, mi conversión, dejar toda la música que no me edificaba, hacer un cambio rotundo, un cambio de trabajo rotundo en mi vida, perdón. Y todas estas cosas, creo yo que en primer lugar fue Dios, que escuchó la oración de mi madre, que estaba aferrada a que Dios podía cambiarme, y para eso tuvo que hacer un sacrificio de ayuno y oración y mantenerse fiel, a pesar de que no había una iglesia o un pastor que la estaba ahí supervisando, guiando. Ella hacía sus cultos y creyó en el Señor. Y así fue como puedo decirte en esta hora que el Señor sigue usando personas en este siglo XXI. Esto fue en el 2001, los años 2000, así como Dios usó a John y Carlos Wesley, como dije en mi introducción, y como usó al apóstol Pedro, después al apóstol Pablo, para que miles de personas se convirtieran. Pues creo que mi mamá fue un instrumento fundamental para nuestra familia, y a través de sus oraciones, a través de sus palabras, sus consejos bíblicos, pudimos llegar a la presencia del Señor Jesús. Todos reconocemos como familia que somos más de 200, que a través de las oraciones e intercesiones de nuestra madre para mis nietos, su abuelita, a través de su constancia de ir a una iglesia y de buscar al Señor con fe, pues todos, la mayoría, estamos llegando a los pies del Señor Jesucristo. Y aunque mi mamá ya partió, ya falleció, pues quedó legado. Murió ella
pero quedó su hazaña, quedó su carácter de cómo llevar la obra de Dios, una persona guerrera, una persona fiel, que para la gloria de Dios la usó para que yo viniera a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, por gracia de Dios, pues el Señor me sigue usando, tengo una familia hermosa y el Señor me ha convertido en un pastor, o me ha dado la oportunidad de ser un pastor. Y la única impresión o de las muchas impresiones que mi mamá tuvo es que hasta la vez testificaba diciendo que por un sacrificio que ella hizo, el Señor escuchó su oración. Y mi mamá siempre decía, nunca pensé, cuando estaba haciendo el proceso de ayuno y oración, nunca pensé que mi hijo pudiera ser salvo, el Señor lo pudiera cambiar. Y si la impresión que me llevo es que no solamente te cambió o cambió a mi persona, sino que te cambió de verdad. Y Dios hizo una transformación por completo. Y lo que impresionaba a mi mamá es que decía, aún te convirtió en el pastor que eres ahorita, que era algo que yo nunca me imaginé. Este es un testimonio que el Señor hizo para gloria de su nombre, o llevó a cabo, o se quedó aquí en los corazones y en las vidas de cada uno de nosotros por su poder y su gloria. Esto es lo que hace el Señor cuando mira una persona que es inoportuna, como aquella mujer que estaba ante el rey pidiendo misericordia y fue inoportuna, y el Señor le hizo justicia. El Señor le hizo justicia a la oración de mi madre. Y aquí les dejo este consejo, este video y este consejo que mi mamá siempre nos decía como familia. Nosotros como cristianos aguantemos y resistemos, y todo hagámoslo por el Señor, todo hagámoslo por Dios. Vale la pena servir al Señor de todo corazón. Espero que en esta hora este testimonio te sea de poder para cambiar tu vida y te sea de bendición. Y así como el Señor usó tantos personajes, el Señor usó a mi madre, fue el instrumento para que yo viniera a los pies de Jesucristo. Dios te bendiga en esta hora y espero que esto que estamos haciendo sea de grande bendición para tu vida. Este video es en honor a mi madre, que ya no está con nosotros. Y que aún siendo malos nosotros, ella nunca miró nuestra maldad, sino que siempre nos consideró como personas buenas, a pesar de que andábamos en el pecado. Espero que el Señor bendiga sus vidas. La esperanza que tenemos nosotros es que un día la miraremos en el cielo. En la presencia de Dios. También le mando saludos a todos y los quiero mucho, mucho, mucho.